Buenos días, niños y niñas. El día de hoy, en la sesión de comunicación, aprenderemos a identificar y utilizar los pronombres personales en los textos que leen y en los textos que van a escribir. En primer lugar, los pronombres personales. Un pronombre personal es aquel que va a reemplazar al sustantivo. Los pronombres reemplazan al sustantivo. ¿Y quiénes son los sustantivos? Los sustantivos son cuando nombramos a las personas, animales, cosas o lugares. Esos son los sustantivos. Muy bien. Entonces, ¿y por qué tengo que utilizar un pronombre? Un pronombre se debe de utilizar para reemplazar al sustantivo cuando este sustantivo se nombra muchas veces en la oración y se convierte en algo repetitivo. No podemos caer en la repetición de algunos sustantivos porque ahí no podríamos tener coherencia. Entonces, para evitar repetir muchas veces en un texto un sustantivo, se utilizan los pronombres. Acá, como estamos observando en nuestro cuadro, tenemos nuestros pronombres y sus accidentes gramaticales. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo es que los vamos a utilizar y en qué momento? Los accidentes gramaticales son cuando estas palabritas se presentan en primera persona, segunda persona, tercera persona. Y pueden tener o ser escritos en singular, de acuerdo al número, ¿no?, de personas. Singular si se trata de una persona, plural si se tratan de varias personas. Ahora, ¿qué significa la primera persona? La primera persona es cuando nombra al hablante, es decir, a la persona que habla. En este caso, yo sería la primera persona porque soy la que está hablando. Por eso digo yo soy la primera persona, porque yo soy la que hablo. Y yo está en singular porque yo soy una persona, ¿no? La que tú estás escuchando solo es a una persona. Entonces, la persona que habla se convierte en la primera persona. La primera persona es la que está hablando. La segunda persona es cuando se nombra al oyente o a lo que se llama la persona que escucha. Es decir, nombro a la persona que me está escuchando. En este caso, la segunda persona serían ustedes, ¿no? Ustedes, los estudiantes que están escuchando el video, serían segunda persona, porque me están escuchando. Escuchan al que habla, escuchan a la primera persona. Y la tercera persona son a los que nombran a las personas o cosas de las que se está hablando, ¿no? Ustedes y yo estamos hablando de alguien más. Ese otro o esa otra persona de quien ustedes como segunda persona y yo como primera persona hablamos, de esa otra persona se convierte en la tercera persona. Es como que si estuviéramos en una conversación y yo estoy haciendo una referencia a la biografía de don José de San Martín. Yo soy la primera persona porque yo estoy hablando sobre don José de San Martín. Ustedes son la segunda persona porque están escuchando
la biografía, que estoy yo hablando. Y la tercera persona sería don José de San Martín, porque es de él de quien estamos hablando. Entonces, así se definen las personas en los pronombres personales. Ahora, el número es la cantidad de personas que están hablando. Singular, una persona; plural, varias personas. Muy bien, también podemos definir que pueden ser masculinos y femeninos. En este caso, los pronombres en primera persona, pero que están en singular: yo, me, mi, conmigo. Los pronombres que están en primera persona, pero en plural: nosotros, nosotras y nos. Pronombres que están en segunda persona, pero en singular: tú, te, ti, contigo, usted y vos. Pronombres en plural, pero que están en segunda persona: vosotros, vosotras, os. Pronombres que están en singular, pero en tercera persona: él lleva tilde. ¿Ya? Él lleva tilde. Cuando se habla de un pronombre y me refiero a él, a una persona, ese lleva tilde. Ella, ello, lo, la, los, las, le, les. Se, sí, consigo. Si utilizo el plural: los, las, les, sí, consigo. Entonces nosotros tenemos que tener bien en cuenta cuáles son los pronombres que debemos de utilizar en el momento preciso, en el texto preciso, para que no se pierda la coherencia de lo que yo estoy leyendo o lo que yo estoy escribiendo. Muy bien, entonces ya sabemos que los pronombres van a reemplazar a los sustantivos, ¿no? Reemplazan a los sustantivos para que estos sustantivos ya no se hablen, no sean repetitivos, ¿ya? No se repitan dentro de una oración, cuando estoy escribiendo o cuando voy a leer. Muy bien, acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el primero dice: Pedrito se encuentra internado. Pedrito tuvo neumonía por un descuido propio. Aquí tenemos que el sustantivo es Pedrito. Pero como tú estás observando, Pedrito se repite 2 veces en este pequeñito texto. Entonces, para evitar que este sustantivo Pedrito y este otro sustantivo Pedrito se repitan en el mismo texto varias veces, voy a utilizar un pronombre adecuado para que esta oración mantenga su coherencia. Voy a decir: Pedrito se encuentra internado, punto suspensivo, punto seguido. Ya no voy a decir Pedrito nuevamente. Voy a usar un pronombre para reemplazarlo. Como Pedrito es un niño, entonces tengo que buscar un pronombre en masculino. Y estoy hablando de otra persona, de la tercera persona. Entonces yo diría: él tuvo neumonía por un descuido propio. Entonces, el pronombre él va a reemplazar, a volver a escribir Pedrito. Entonces, yo cuando pongo un pronombre estoy sobreentendiendo que estoy hablando de Pedrito.
¿no? Sobreentiendo. Ahí dice, Pedrito se encuentra internado. Él tuvo neumonía por un descuido propio. Mantiene la coherencia del texto. Entonces, pero si yo leo esta primera oración, dice, Pedrito se encuentra internado. Pedrito tuvo neumonía por un descuido propio. Entonces, como que suena muy repetitivo el mismo sustantivo. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Dice, Cecilia y Beatriz retornaron al Perú. Cuando Cecilia y Beatriz se fueron, eran muy niñas. Acá observamos que tenemos un sustantivo o dos sustantivos repetidos, ¿no? Cecilia y Beatriz. Cecilia y Beatriz. Entonces yo puedo optar. ¿Cuál de estos dos podría reemplazar por un pronombre? ¿Al primero o al segundo? Entonces, yo, en mi caso, yo lo haría en el segundo, la segunda repetida. Entonces, la primera mantendría sustantivos. Entonces yo diría, Cecilia y Beatriz retornaron al Perú. ¿Cuándo? Ahora, Cecilia y Beatriz lo voy a reemplazar por un pronombre. Pero recuerden que Cecilia y Beatriz son femeninos. Entonces, ¿cuál de estos pronombres utilizaría? Aparte de que son femeninos, estamos hablando de dos personas. Entonces tendría que utilizar un pronombre en plural, femenino, y que sea en plural. ¿Por qué? Femenino porque son dos niñas. Y plural porque son dos personas. Entonces diría, ¿cuál de ellas? ¿Cuál podría utilizar? Ellas, ¿no? Acá le falta uno. Ellas, ¿sí? Aquí era. Ellas. Aquí no es, me confundí. Ellas es en plural. Entonces diría yo, cuando ellas se fueron, eran muy niñas. Muy niñas. Entonces al leer ya no va a ser repetitivo el mismo sustantivo. Cecilia y Beatriz retornaron al Perú. Cuando ellas se fueron, eran muy niñas. Entonces están observando, escuchando, de que ayuda mucho los pronombres para no repetir los mismos sustantivos a cada instante y darle una mejor forma al texto. Por ejemplo acá, el locutor radial ofrece grandes premios. Yo podría poner, locutor es el sustantivo, ¿no? Entonces yo cómo lo podría reemplazar este sustantivo. Yo lo podría reemplazar el radial no puede ir. Entonces todo este locutor radial solo se quedaría como pronombre él. Entonces yo diría, él ofrece grandes premios. Entonces te das cuenta que a veces el pronombre abarca dos sustantivos, ¿no? Locutor, que es una persona, radial es una cosa, porque habla de radio. Acá igual, las hermanas viajaron al sur del país. Hermanas, ¿no? Las hermanas es el sustantivo. Entonces, para no decir las hermanas viajaron al sur del país, yo podría decir ellas viajaron
al sur del país. Muy bien. Aquí, sustantivo Eduardo y yo. Son dos sustantivos. Acá hay dos sustantivos. Entonces, en vez de decir Eduardo y yo, podríamos poner nosotros. Nosotros preparamos un gran afiche. Bien, como ustedes observan, ¿no? Todos los sustantivos han sido reemplazados por un pronombre. Puedo reemplazar también en las oraciones. Muy bien, niños, espero que esta explicación te pueda ayudar para resolver tus actividades.